Desde que el grupo Liberty Media compró la Fórmula 1 entre 2016 y 2017, poco a poco han estado preparando una gran revolución para esta categoría. Una categoría que precisamente acaba de pasar por una de sus mejores temporadas en toda su historia, pero que sigue teniendo evidentes problemas como las grandes desigualdades entre equipos de la parrilla o, por ejemplo, la gran dificultad que tienen los monoplazas de hoy en día para poder luchar de tú a tú en pista y poder adelantarse y dar espectáculo. Esa ansiada revolución al fin ha llegado y hoy en este vídeo os voy a repasar todo lo que debéis saber y todo lo que se sabe por el momento, porque van llegando cada día nuevas informaciones antes de que empiece esta nueva temporada 2022 de Fórmula 1. En este vídeo vamos de menos a más, empezamos con los cambios más sencillos y en este caso lo más simple pero también significativo es el cambio en la parrilla. El baile de pilotos en esta temporada ha sido el siguiente. Durante el año pasado el equipo Alfa Romeo decidió prescindir del piloto italiano Antonio Giovinazzi y ha decidido sustituirlo por Wang Yuzu, piloto chino de 22 años que el año pasado terminó tercero en la Fórmula 2. Por otra parte, el gran Kimi Raikkonen anunció su retirada y dejó también vacío el otro asiento de Alfa Romeo. Ese asiento lo ocupa en 2022 otro finlandés, Valtteri Bottas, proveniente del equipo Mercedes. Por tanto, el monoplaza de Bottas en Mercedes pasa a manos de George Russell, alguien que tras 3 años en Williams promete emociones fuertes junto a Lewis Hamilton. Y el asiento que George Russell deja vacío en Williams se lo va a llevar Alex Albon, que vuelve a la Fórmula 1 tras una temporada sin oportunidades en el Gran Circo. Con el calendario de este año literalmente tocamos madera porque seguimos en tiempos extraños, pero aparentemente a la Fórmula 1 vuelve la normalidad. Hay 23 grandes premios programados y sin necesidad de tener algún gran premio doble como el de Estiria que se celebraba en el Red Bull Ring junto con el de Austria, o sin grandes premios así organizados de emergencia en circuitos poco habituales en el calendario de Fórmula 1. La temporada 2022 arranca en Bahrein el 18 de marzo con los entrenamientos libres y el 20 con la carrera. Los grandes premios de Australia, Canadá, Singapur y Japón vuelven al fin al calendario por primera vez desde tiempos pre-COVID y este año además debuta un nuevo gran premio en el calendario, el Gran Premio de Miami, que se disputará antes del Gran Premio de España. Este circuito recordemos que es urbano y está completando ya su construcción alrededor del Hard Rock Stadium de la ciudad norteamericana. El Gran Premio de China, pese a tener contrato, se vuelve a caer del calendario por tercer año consecutivo y el orden de algunos grandes premios cambian. La de Arabia Saudí pasa de ser la penúltima el año pasado a ser la segunda este año, ya que se disputará una semana después del Gran Premio inicial en Bahrein. Y ojito con los formatos de los grandes premios porque parece que a última hora van a cambiar. Como recordaréis del año pasado se celebraron 3 carreras al sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el Gran Premio de Italia y en el de Brasil, y estaba previsto, ya se sabía esto desde el año pasado, que para esta temporada se duplicaran y que hubiese 6 carreras al sprint, pero parece ser por la información que va llegando estos últimos días que no va a ser así, que los equipos no están nada contentos con el formato, con el reparto económico que reciben por participar en estas mini carreras y que parece ser que van a volver a celebrarse 3 carreras al sprint solamente o incluso menos. Esto todavía no se ha confirmado, no se ha actualizado en el reglamento deportivo, pero parece ser que podemos esperar menos carreras sprint de las que creíamos que iba a haber el año pasado. Y bueno, iba a cerrar este apartado de calendario, pero me parece también interesante mencionar el tema de la pretemporada, que es lo que tenemos más cerca y es el motivo por el cual los coches se están presentando ya. Vuelve a haber 2 circuitos donde se va a disputar la pretemporada, en Barcelona y en Bahrein, y en esta ocasión vamos a tener una pretemporada un poco extraña, porque la primera sesión será en Barcelona entre el 23 y 25 de febrero, pero no podrán asistir aficionados en las gradas, no se va a televisar y solamente habrá unos cuantos periodistas informando de cómo debutan estos nuevos monoplazas de 2022. La sesión de pretemporada que sí se va a televisar será la de Bahrein, que será un fin de semana antes de la celebración del Gran Premio en el mismo circuito y se celebrará entre el jueves 10 de marzo al sábado 12 de marzo. Ahora sí que sí, pasamos página y empezamos a hablar de lo más importante, los cambios en el reglamento, que ya sabéis que hay 3 reglamentos además, el deportivo, el financiero y el técnico, y vamos a hablar por este orden dejándonos lo más importante para el final. En el reglamento deportivo hay algunos cambios y la gran mayoría de ellos no están ahora mismo definidos en el reglamento que hay publicado en la web de la FIA. Esto se debe a que los equipos están siendo notificados de estos cambios, los medios importantes ya se están haciendo eco de estos cambios en el reglamento, pero todavía no ha salido el documento oficial confirmándolo en la web de la FIA. Así que hay algunas cosas aquí que todavía no están del todo confirmadas, pero ya se dan por hecho porque todos los grandes periodistas e incluso gente trabajando en los equipos de la Fórmula 1 han podido confirmar todo esto. Lo primero de todo aquí es el cambio en el formato de los grandes premios. Recordaréis de otras temporadas que habitualmente teníamos los viernes
viernes para entrenamientos libres, los sábados para entrenamientos libres y clasificación y el domingo para la carrera, junto con otras sesiones de Fórmula 2, Fórmula 3 y otras categorías soporte. Teniendo además el jueves como día de prensa, día para dar el paseo por la pista con los ingenieros y, lo dicho, actividades con la prensa y demás. Parece ser que este jueves ya va a desaparecer, ese día de la prensa va a desaparecer, van a mover todas esas actividades para el viernes por la mañana y por tanto los entrenamientos libres ya no va a ser una sesión de libres que se dispute por la mañana y otra por la tarde, van a ser las dos por la tarde. El objetivo de todo esto es comprimir, digamos, un poco más el Gran Premio para así evitar mayor desgaste de los trabajadores que se desplazan al circuito, porque así tienen que estar un día menos en el circuito, y ya que van agrandando el calendario, porque este año tenemos récord, tenemos 23 grandes premios programados, pues así que se eviten un día por Gran Premio y que puedan estar un día más en casa. Y a mí la verdad es que esto me parece magnífico, porque así pues toda esa gente que tiene que estar desplazándose fuera de casa para todos los grandes premios de Fórmula 1, pues al menos es un día más que se pueden ahorrar. Y también parece ser, por lo que están reportando los grandes medios de comunicación, esto sí que no está confirmado a día de hoy, pero parece ser que esto va a ser así, que también va a haber cambios con los horarios de las carreras, no solo de los entrenamientos libres del viernes, también con las carreras del domingo. Parece ser que van a moverse una hora más tarde y que las carreras europeas, que por ejemplo el año pasado se volvieron a disputar a las 2 de la tarde hora peninsular española, como toda la vida, se van a mover a las 3 de la tarde hora peninsular española. Otro de los cambios positivos en este reglamento deportivo es que en mínimo 2 eventos al año los equipos se van a ver obligados a dejar pilotar a un joven piloto su monoplaza en una sesión oficial de entrenamientos libres. También se comenta que la normativa de este año va a cambiar y va a eliminar aquello de que el piloto que termine dentro del top 10 en la clasificación debe empezar la carrera con sus neumáticos de la Q2. A partir de ahora parece que no será necesario y cada uno arrancará la carrera con el neumático que quiera de entre los que tenga disponibles. Este último cambio que acabo de mencionar tampoco es oficial al 100% a día de hoy, estamos a la espera de que salga el reglamento deportivo que lo confirme, pero al igual que el tema de los horarios ya lo han confirmado todos los periodistas importantes del paddock de la Fórmula 1. Y otro cambio, el último que voy a mencionar de cambios en el reglamento deportivo, este es muy interesante porque esto ya se puso en práctica el año pasado, pero este año se va a intensificar. El reglamento deportivo de este año contempla que en base al resultado del Mundial de Constructores, los equipos recibirán más o menos tiempo para probar su coche en el túnel de viento y hacer esas pruebas aerodinámicas. Los que queden más atrás, como Haas o Alfa Romeo, tendrán más tiempo para probarlo, y los que queden delante, como Mercedes o Red Bull, van a tener bastante menos tiempo. Esto, como digo, ya pasó el año pasado, pero ahora van a tener aún más tiempo los de detrás y aún menos tiempo los de delante. Y esta es una de tantas decisiones que se han tomado para intentar agrupar la parrilla y que los que tienen menos dinero y menos apoyo pues tengan un poquito más de oportunidades para poder mejorar y brillar. En esta temporada, en el reglamento financiero también va a haber cambios. Ya recordaréis que el año pasado se impuso un límite presupuestario para evitar que haya tanta diferencia de presupuesto entre el primero y el último clasificado, y este año el límite presupuestario va a ser aún menor. El año pasado el límite presupuestario era de 145 millones de dólares y este año va a ser de 142,4 millones de dólares. Técnicamente el bajón era hasta 140 millones de dólares, pero por cada carrera que hagan por encima de 21 grandes premios, los equipos reciben 1,2 millones extra, y como este año hay 23 carreras, o sea 2 carreras extra, pues el límite se pone en 142,4 millones de dólares. Y bueno, llegamos al final y llegamos al grueso del asunto, lo más importante, el motivo por el cual hay tanta expectación por la temporada 2022 de Fórmula 1, el gran cambio en el reglamento técnico. Los coches de este año van a cambiar muchísimo con respecto a los de otras temporadas, y es la primera vez que se hace un cambio buscando mayor igualdad, mayor competitividad y mayor espectáculo en la pista. En este vídeo básicamente lo que estoy haciendo es resumir todos los grandes cambios que va a haber de cara a esta temporada 2022, y antes de entrar en detalle con el cambio del monoplaza, porque es lo más importante, si tengo también que resumir los cambios en el reglamento técnico para dejarlo en un párrafo, digamos que los monoplazas de este año simplemente van a ser más inestables, van a tener menos carga aerodinámica y va a ser una carga aerodinámica más simple, entre comillas, porque añado las comillas porque nada es simple en el mundo de la Fórmula 1, para que así se genere menos aire sucio que perjudique tanto al piloto de detrás y que así
pues se permita mayor competitividad en pista, mayor igualdad, que el piloto de detrás no sufra tanto a la hora de intentar perseguir al piloto de delante y que haya más adelantamientos, más igualdad. También va a haber más igualdad con el propio monoplaza en sí, porque los coches tendrán varias nuevas partes restringidas para evitar que los equipos grandes puedan sacar grandes ventajas con ello con respecto a otros equipos que no pueden desarrollar tanto esas partes del monoplaza. Y los cambios son tan notables que este año podría haber varias sorpresas y cambios en el campeonato de constructores. Pero la verdad es que en este vídeo no nos vale con esto de en resumidas cuentas, porque es un cambio muy grande, muy importante, el más grande en muchísimo tiempo en Fórmula 1, y como yo precisamente analista técnico de entre todos los oficios no soy, para entrar más a dedillo y para entender más este nuevo monoplaza de Fórmula 1, contamos con la colaboración de Pol Santos, diseñador de coches, youtuber también en el canal de The Post Tape, buen amigo mío y un buen amante de la Fórmula 1 como el que más. Así que vamos a hacer como que no hemos dicho nada, vamos a partir desde cero, desde la base, y le voy a preguntar a Pol pues varias preguntas que creo que son las que más interesan a la audiencia. Partimos desde lo más importante. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el coche de este año y el coche del año pasado? Bueno, para explicar esto tenemos aquí a nuestro contendiente para este año. Y un poco la idea de la normativa nueva de la FIA es que tengamos coches que se puedan seguir más de cerca unos a otros, es decir, que no se vean tan afectados por el flujo turbulento de delante y, más que eso, que no generen tanto flujo turbulento. Entonces esto es algo bastante importante y para ello se ha intentado conseguir un fondo plano distinto, mucho más efectivo, unos alerones que tienen sus cosillas interesantes, ahora los veremos, y que el coche no tiene tantos generadores de vórtices en ninguna parte prácticamente. No tenemos zonas en las que generemos esos vórtices que al final están creando aire sucio y que impiden que los coches de detrás sigan. Pero no todo en la normativa es quizá tan obviamente indicado para esto. Los coches son más pesados, estos son 795 kilos ahora, se están volviendo cada vez más y más pesados. Y ojo, no tienen por qué ser más grandes, de hecho la batalla, es decir, la distancia entre ejes, está limitada. Y el Mercedes, por ejemplo, que era uno de los coches más largos, va a tener que ser más corto por narices. No todos los coches van a ser más cortos, pero el Mercedes en concreto sí. Entonces, ¿de dónde viene ese aumento de peso? De las ruedas. Que sí, las llantas han aumentado de 13 a 18 pulgadas, pero las ruedas en general han crecido, el diámetro del neumático es más grande, entonces al final ahí vamos a tener un peso extra interesante. Y han crecido porque en el fondo si pasamos de 13 a 18 con el diámetro que teníamos anteriormente, el balón que tenemos de neumático aquí quedaría muy de perfil bajo. Y sabemos que las suspensiones en los Fórmula 1 van limitaditas de recorrido. Ahora tendrán que tener más porque no hace tanto efecto de esto el neumático, pero ya os digo, ganamos un poquito de valor en el neumático para contrarrestar este efecto. De todas formas, las suspensiones van a ser bastante más sencillas en cuanto a geometría, no vamos a tener cosas extremas como por ejemplo el sacar el pivote aquí de la suspensión fuera para poder sacarlo más por encima de la llanta, principalmente porque no hace falta ahora mismo, porque la llanta es mucho más grande, pero esto se hacía un poco para que al girar el coche se inclinara hacia un punto y aerodinámicamente funcionara un poquito de otra forma. Era una cosa bastante curiosa y ahora mismo todas esas cosas tan extremas a nivel de suspensiones se van a ir un poquito para atrás, principalmente porque todos estos puntos de rotación se van a meter por dentro de la llanta. Entonces todo va a tener que ir dentro de la rueda y va a ser un poquito más sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de tener un morro más bajo por normativa, por narices, porque antes venía el chasis hasta aquí prácticamente y luego bajaba hacia abajo, ahora es una sutil curva que va prácticamente desde que acaba el cockpit. Tenemos la opción de meter suspensiones pull rod como las que metían Ferrari en 2012 y esto de una forma que no quede con una geometría tan forzada. Es el caso que vemos aquí. Al final el coche lo he diseñado de tal forma que tenemos una suspensión pull rod y en ningún momento tenemos aquí una suspensión muy forzada. Así que esto de nuevo es una posibilidad nueva. Y ya que estamos en esta vista podemos ver otro de los elementos curiosos que yo creo que van a dar más que hablar porque quizá no es tan visual, pero tenemos las entradas de frenos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, los frenos delanteros ahora son más grandes, los traseros se mantienen como estaban, pero al final al tener la llanta más grande podemos tener discos más grandes. La cuestión aquí, lo más interesante es que como tenemos tapacubos en las llantas, cosa que pues a mí me gustaría que no fuera así, porque dejaría ver la llanta más y sería estéticamente más bonito, pero la cuestión es que los tapacubos, hacen que quede todo el flujo más ordenadito en esa zona, pero también el hecho de que el aire que entra por aquí luego tiene que salir por aquí. Y esto, ya os digo, va a dar juego después, pero bueno, es algo interesante y que
tendremos que tener en cuenta. Paul, como comentaba antes, una de las características más importantes de este nuevo reglamento es que habrá bastantes zonas restringidas en el monoplaza para que así pues no haya tanta desigualdad entre un equipo y el otro. Imagino que aquí vuestra pregunta es, ¿vale?, ¿de qué zonas en particular estamos hablando y dónde podrán los equipos buscarle las cosquillas al reglamento? ¿Dónde se marcará más la diferencia? Porque esto siempre pasa en Fórmula 1, que los equipos pues buscan esos vacíos legales, esas cosas que el reglamento a día de hoy no contempla, y es donde se puede marcar la diferencia. Y este año yo creo que no va a ser menos. Yo creo que bastantes sorpresas nos podemos llevar y creo que nos las llevaremos cuando llegue el primer Gran Premio de la temporada, porque por ahora las dos presentaciones que hemos tenido se ha demostrado que los equipos a día de hoy no quieren mostrar sus cartas. Así que, ¿de qué zonas estamos hablando y dónde se puede marcar la diferencia? Quizá esta sea la mayor diferencia con otros años, la forma de concepción del reglamento. Y es que hasta ahora el reglamento nos indicaba más o menos cómo tenían que ser ciertas cosas y ciertas medidas, pero ahora es todo definido por cajas. Todo se define por volúmenes, que los podéis ver aquí. Esto es un pantallazo de Katia, tal cual lo tenía, y queda todo bastante más limitadito. Además, tenemos más normativa por encima de esto, no solo son los volúmenes. Digamos que si la normativa son 150 páginas, tenemos 30 páginas dedicadas específicamente a definirte estos volúmenes tan curiosos, y luego después tenemos cosillas aparte, que era lo que viene a ser la normativa de toda la vida, como por ejemplo, si os dais cuenta aquí, la caja del alerón delantero nos permitiría meter un plano por encima del morro, algo que sería bastante como los Fórmula 1 de 2008, estos alerones puente que teníamos aquí en la delantera, pero esto no es así porque básicamente el reglamento lo que te dice en las otras páginas es que, por ejemplo, estos planos tienen que ir, el que va más delante tiene que ir siempre por debajo del siguiente. Entonces, pues esto te impide que tengas que puedas meter un alerón por encima. Estas son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que por definir el reglamento por volúmenes, como es este caso, tenemos, por ejemplo, este volumen de aquí, que viene en turquesa, que es para definir los planitos que tenemos ahí en el fondo plano nuevo, ¿vale?, para ordenar un poquito el flujo. Y al ser por volúmenes y poder llegar a todo ese volumen, tú lo puedes ocupar por completo si quieres dentro de lo que te dice el reglamento. Si el fondo plano, por ejemplo, lo empezamos en el límite máximo de altura, pero lo bajamos antes de que llegue ahí, y estos planitos los dejamos más arriba, pueden sobresalir por encima del fondo plano. Esto es un huequecito en el reglamento y pues es algo que podremos tener en cuenta. Aquí los veis. Los he hecho por aquí, bastante sutiles, no son muy grandes, pero bueno, esto se puede hacer luego todo lo complejo que se quiera, porque no hay nada en la normativa que diga que no pueden sobresalir por el fondo plano. Sin embargo, sí que hay algo en la normativa que dice que este aletín que viene aquí en el endplate delantero no puede sobresalir por dentro del alerón. Entonces, esto está definido, lo del fondo plano no. Puede que se me haya escapado alguna cosilla por ahí, porque ya os digo, es un reglamento muy complejo y esto yo lo estuve haciendo mientras tuve coronavirus, me aburrí una semana y me puse a hacer esto, así que se me puede haber escapado alguna cosilla de estas, pero hay huequecitos muy pequeños, pero los hay en el reglamento como esto. Es el problema de definir un reglamento con volúmenes y no como se estaba haciendo antes, pero también es verdad que esto lo deja mucho más cerrado y va a haber coches que se parezcan mucho, mucho más, salvo en dos o tres zonas. Claro, quizá las zonas donde más se puede marcar la diferencia es donde volumétricamente tenemos más espacio respecto a lo que se tendría que utilizar y aparte no tengamos muchas restricciones a mayores. Una de esas zonas es los pontones, es quizá la zona más clara y además, si os dais cuenta, tenemos ahora, como os he dicho, la posibilidad de meter branquias en este volumen que viene aquí en granate. Entonces, también dependiendo de cómo sea el pontón, porque si el pontón es muy bajo, este volumen acaba por aquí y no pillará mucho del pontón. Las branquias podrán ser más pequeñas. Entonces, todo esto es algo que hay que tener en cuenta. Y ahí va a haber mucha libertad de diseño. Pero la normativa te lleva un poquito hacia cosas que, bueno, pues pueden ser más o menos óptimas. En este caso, es interesante el hecho de que se pueden hacer pontones mucho más estrechos al final para dejar trabajar mejor el fondo plano y tenemos aquí entonces las branquias. ¿Qué es lo que pasa? Que las branquias van a generar aquí un flujo que es quizá más difícil de tratar, así que veremos a ver hacia dónde van los equipos ahí, pero ya os digo, dan posibilidades amplias. Nos siguen permitiendo, por ejemplo, el hecho de que tengamos aquí un airbox, una entrada de admisión bastante grande como la que veíamos en el Alpine, y bueno, pues ese tipo de elementos van a dar bastante juego en esa zona central del coche. Pero aparte, las otras zonas donde creo que va a haber más juego, más visualmente hablando, son los alerones, obviamente, ahí es donde
más se pueden poner creativos los coches, que sí que van más restringidos que otros años, pero bueno, ahí todavía tenemos algo de creatividad. Y el morro. Yo creo que en el morro va a haber mucho juego, realmente, porque si bien la normativa te incita a pensar que el alerón delantero tiene que estar con los planos unidos al morro, esto no es así. En ningún momento el reglamento dice esto. Así que en este caso, por ejemplo, en esta opción que he hecho, simplemente se une el último plano. Que estructuralmente esto habría que verlo, a ver cómo se soluciona, pero si os dais cuenta, en los alerones actuales van unidos con dos pilarcitos diminutos, que son muy muy pequeños, que muchas veces piensas en la cantidad de carga aerodinámica que genera eso y cómo aguantará, pues aguanta. Los ingenieros de materiales ahí hay que aplaudirles. Y bueno, pues esto sería el mismo caso al final. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque al final nos sigue interesando lo mismo, nos sigue interesando llevar flujo de aire al fondo plano. Entonces, un morro elevado como este nos deja la opción de meter aire por aquí debajo para que se vaya hacia el fondo plano. Y eso puede ser interesante. Incluso de una forma más extrema se podrían, yo creo, intentar acabar los planos aquí y subirlos al morro de esta forma. Y entonces nos dejamos por completo un túnel aquí. Muchas formas de hacerlo, ya os digo, que pueden ser muy muy interesantes. Otro punto de diferenciación va a ser también, ya os digo, estos elementos de aquí, de cómo jugamos con todas las tapas de frenos y el flujo de aire que entra y sale de los frenos, pero eso quizá va a ser un poco visualmente menos llamativo. Paul, una de las grandes novedades de este año es el regreso del famoso efecto suelo, o así lo venden, algo que dicen que será crucial para los monoplazas de este año porque de él dependerá la mayor parte de la carga aerodinámica del coche de este año, al prescindir de tantos aletines y bargeboards y más historias. Como sé que hay aquí mucha gente joven que lo del efecto suelo lo ha oído hablar así un poco de lejos, la pregunta aquí es previsible. ¿Qué es el efecto suelo y por qué este año será tan importante? Lo primero que hay que decir sobre esto es que el efecto suelo, mucha gente ha dicho que vuelve el efecto suelo por fin a la Fórmula 1. No, nunca se ha ido. Lo que pasa es que vuelve un poquito con el concepto de cuando se creó el efecto suelo, que al final era simplemente un coche con forma de ala y unas faldillas que lo cubrían. Con esto conseguíamos meter mucho más volumen aquí y entonces era algo bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que este fondo plano lo hemos hecho de una forma que va a tender a esta forma. Si os dais cuenta, tenemos una zona de entrada, tenemos lo que es el fondo plano en sí y luego tenemos un difusor mucho más acentuado que otros años, ¿vale? Entonces aquí podemos jugar de una forma más interesante y al tener aquí una inflexión va a generar la carga aerodinámica de forma más centrada sobre todo en el centro de masas, ¿vale? Que recordemos que el motor va aquí. Entonces esto es algo bastante interesante a la hora del coche y por la forma del fondo plano va a ser un poquito más robusto, como os he dicho antes. No se va a ver tan afectado por viento lateral y todo esto, entre otras cosas por estos elementos que vemos aquí. Si os dais cuenta, tenemos una aletín aquí y va este aletín, por ejemplo, una cosa curiosa es que va con 6 soportes como máximo, pero te limitan todo esto muchísimo, entonces son ese tipo de limitaciones que vienen en la normativa. Y además vemos cómo tenemos realmente aquí una bajadita que nos va a ayudar a sellar este fondo plano, que es lo que hacíamos antes con el vórtice I250, que era la forma esta que venía aquí del alerón delantero, generaba un vórtice por aquí, con el bargeboard cubría todo el fondo plano. Ahora esto no es necesario porque con la forma en sí del fondo plano puede cubrir todo esto y entonces nos deja algo mucho más sencillo. Porque al final lo que buscamos es el mismo objetivo que teníamos con el fondo plano anterior, que es al estar cerca del suelo aceleramos el aire y con esa aceleración del aire baja la presión y al bajar la presión ahí chupamos con el coche hacia abajo. Ya está, bastante sencillo. Carga aerodinámica bastante fácil sin tener que generar tanta resistencia aerodinámica. Todos estos grandes cambios a nivel aerodinámico se han hecho en parte para reducir la cantidad de aire sucio y para que los pilotos se puedan seguir más de cerca en carrera. Ya que te tengo aquí con las explicaciones técnicas, pues aprovecho y para que quede aún más claro, pues pregunto, ¿por qué este año no afectará tanto el aire sucio y cómo lo van a conseguir? Lo del aire sucio es bastante interesante porque al final son elementos como este, como el fondo plano, que es un poquito más robusto y no se deja afectar tanto por vientos laterales, por ejemplo, o por el hecho de que venga un poquito más turbulento el aire, porque al final tenemos aquí una boca mucho más grande. Antes era súper complejo la forma de meter aire debajo del fondo plano, pero ahora es mucho más sencillo. No tenemos todos estos barcos, no tenemos todo este jaleo, que a su vez todo eso estaba generando turbulencias, ¿vale? Y entonces esto, pues está casi todo eliminado del coche. No tenemos ni la mitad de todos estos elementos que generaban al final todas estas turbulencias. Y este fondo plano va unido a este nuevo difusor, que es muy interesante porque es un difusor que se expande solo hacia arriba y no hacia los laterales.
¿Qué conseguimos con esto? Pues que junto con un alerón trasero que es también bastante potente, lo de que simplemente la carga aerodinámica en este coche va a venir del fondo plano, no va a ser tanto así, porque el alerón trasero también es bastante potente y por tanto el alerón delantero también tendrá que serlo para equilibrar el coche. Pero este alerón trasero, que tenemos bastante grande, de hecho tiene más área que los pasados, y además tenemos aquí la vuelta del alerón este de aquí, este alerón puente, el beam wing, pues conseguimos tirar el aire mucho hacia arriba. Y gracias a estas curvaturas, que no tenemos ahí un end plate, vaya, generamos un vórtice en esta dirección, ¿vale? Y va en esta dirección. ¿Y qué conseguimos con esto? Que si subimos el aire hacia arriba y giramos el aire hacia esa dirección, va a meterse aire limpio aquí abajo. Y con esto vamos a conseguir que toda la estela que deje el aire detrás sucio del coche se suba mucho más para arriba y conseguimos aire limpio mucho más cerca del coche. Y con esto consigamos que los coches de detrás pues, puedan seguir mucho más de cerca sin perder carga aerodinámica. Poli, para terminar, y así no te robo más tiempo, la pregunta del millón, porque estamos en época de presentaciones. Aparentemente hemos visto ya los dos primeros monoplazas, el Haas y el Red Bull, pero está pasando lo mítico de cada pretemporada, que está la gente aquí matándose por conseguir el primer análisis técnico del monoplaza, pero se está dando contra un muro de hormigón porque está viendo lo que los equipos quieren que veamos. Ni más ni menos, no están desvelando sus trucos. Además, este año con el cambio de reglamento, estamos viendo literalmente la maqueta que le dio la FIA a los equipos para promocionar la temporada 2022, pero pintada con los colores del equipo. Esto ya pasó incluso en otras temporadas, cuando McLaren el año pasado, por ejemplo, también tapó la zona de los dashboards con el paint, una cosa súper cutre, pero para taparla en las fotos oficiales, perdón. Y este año con el cambio de reglamento está pasando esto, que los equipos están mostrando lo que quieren y no quieren desvelar sus truquitos antes de que arranque la pretemporada con este cambio de reglamento. Por tanto, la pregunta aquí es, ¿estos diseños y estos concept cars que ha sacado la FIA para promocionar los coches de 2022 son realistas? O sea, ¿es lo que veremos en Bahrein? ¿O los diseños van a cambiar de aquí al primer Gran Premio? Porque, por ejemplo, ese alerón trasero no tiene pinta que vaya a ser el mismo. Bueno, si os dais cuenta, esta propuesta ya de base ya es bastante distinta de lo que nos proponía la FIA. Tenemos unos pontones que, bueno, pues eso, mi idea es dejarlos muchísimo más cerrados atrás porque ya tenemos refrigeración aquí arriba, entonces nos podemos aprovechar de eso. Pero lo dicho, igual ahí los equipos se tiran por cosas distintas. Y otra cosa que no ha hecho la FIA en ninguno de los concepts que nos ha ido enseñando, que han ido cambiando porque la normativa ha ido cambiando. Ojo, no es que estén todos dentro de la misma normativa, cada uno tenía cosillas que no cumplía en concreto, pero bueno, es por ejemplo este morro alto, que os decía, que no va unido con el resto del alerón. Entonces, todas estas cosas son interesantes y yo creo que los equipos van a diferenciarse bastante ahí y probablemente lo que veamos estos primeros días nada tenga que ver con lo que veamos al final. Muchos igual presentan, esto me estoy adelantando porque estará pasando justo ahora, pero muchos equipos seguramente presenten cosas que luego no vaya a acabar en la primera carrera. Así que veremos a ver, porque ya os digo, es una normativa muy cerrada, pero que hay ciertas zonas que sí que permiten un poquito de juego. Pues ahí lo lleváis, entre esto y que los motores esta temporada se congelan, esto ya se sabe del año pasado, hasta que lleguen los nuevos motores de 2026 para así frenar su desarrollo y permitir que los constructores preparen el nuevo motor del próximo reglamento. Estos son los cambios más importantes en el reglamento técnico. Muchas gracias a Paul por ese trabajazo con ese diseño de monoplaza propio, que le llamaremos el PV01 o algo así. Gracias por explicarnos todo lo más importante de este reglamento técnico y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son los que considero los cambios más importantes, más relevantes de cara a esta temporada de Fórmula 1 y espero que con este vídeo, si no lo sabíais ya de antes, pues espero que con este vídeo ya estéis informados y ya estéis al tanto de todo lo que nos depara esta nueva temporada, este nuevo año de Fórmula 1, que todavía queda, la verdad, para que arranque, todavía tendremos que esperar un poquito más, pero bueno, con esto ya vamos matando el gusanillo por el momento. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.